Vamos a continuar en este tema de la doctrina de Dios, ¿ya? Continuamos, hermanos, con las evidencias de la existencia de Dios para terminar ese punto y pasar a lo que nos toca, la naturaleza de Dios, ¿sí? Bueno, las evidencias que hemos analizado hasta ahorita tienen que ver con evidencias de tipo históricas, evidencias también de tipo intelectuales, ¿ya? Y bueno, pasaremos ahora a ver las evidencias de las escrituras. Eso es lo que estamos tocando. Vamos allá. Evidencias de las escrituras. Vamos a ver tres cositas dentro de estas evidencias de las escrituras. Primero, la suposición bíblica, ¿ya? La suposición bíblica. En la suposición bíblica habíamos dicho que la Biblia no es un libro escrito para demostrar la existencia de Dios. La Biblia se ha escrito para revelar el plan, la voluntad de Dios, ¿no? Y cómo es su persona, su carácter. Pero la Biblia no tiene el objetivo de demostrarle a las personas cómo es que Dios existe, ¿sí? Así que es un error usar la Biblia para tratar de demostrar la existencia de Dios. La Biblia da por hecho la existencia de Dios, ¿no? La Biblia simplemente declara la existencia de Dios. No pretende demostrarla, ¿sí? Entonces la Biblia es el único libro que es inspirado por Dios. La palabra de Dios no defiende la existencia de Dios, sino que la declara. La Biblia es la norma de la moralidad y rectitud que se ve expresada en las leyes de los gobiernos del mundo. Si la Biblia no fuera la palabra de Dios, jamás podríamos conocer a Dios ni discernir entre lo bueno y lo malo. Muy bien, así que tenemos ahí la suposición de las Escrituras, es decir, que la Biblia simplemente denuncia o aclara, anuncia, da por hecho la existencia de Dios. Después de esto, hablamos de la revelación del Hijo de Dios. La manera exacta y perfecta en la que Dios se da a conocer y puede tener comunión con los hombres es a través de el Hijo, Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Dios descendió al mundo para revelar a nosotros cómo es Dios. Y si Jesús no es Dios, entonces no hay Dios. Y Dios jamás podría ser conocido, ¿sí? Estamos en este versículo, en Juan capítulo 1, verso 18, que dice, a Dios nadie le vio jamás, ¿no? A Dios nadie le vio jamás. Pero el Hijo, el unigénito Hijo, le ha dado a conocer. Muy bien. Entonces, cuando dice a Dios nadie le vio jamás, tengan cuidado que algunos también piensan que aquí es una contradicción bíblica, ¿no? Cuando uno tiene una madurez en las escrituras, dice, pastor, acá Jesús dice, a Dios nadie le vio jamás, pero en la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, entonces total, hay una contradicción. No, pues, no, eso es una forma inmadura de ver las escrituras, ¿no? Lo que Jesús está diciendo es que el hombre por sí mismo no puede ver a Dios. El hombre no puede jamás contemplar a Dios y tampoco podría ver la profundidad, la esencia, la magnitud de Dios, ¿no? Y es cierto lo que Jesús dice. Si Jesús lo dice, es la verdad. A Dios nadie le vio, jamás. Entonces, ¿qué vio Moisés? ¿Qué vieron los hombres en el Antiguo Testamento? Vieron teofanías de Dios. ¿Qué es una teofanía, pastor? Es una manifestación visible de Dios en una manera asimilable al hombre, pero el hombre por sí mismo jamás ha contemplado a Dios, ni siquiera toda la gloria de Dios. La única manera en la que el hombre contempla la plenitud de Dios, ¿cómo es? A través del Hijo. Por eso que Pablo le dice, Él es la imagen del Dios invisible. Muy bien, entonces, ¿cómo conocemos a Dios? A través de Cristo, a través de Jesucristo. Y este conocer no solamente se refiere a contemplar con los ojos, sino es un conocer más de experiencia, o sea, conocerle, digamos, en su plenitud y tener comunión con Dios. No hay forma de hacer esto si no es a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo lo que estaba, en otras palabras, estaba diciendo es que Él es la única manera establecida de que el hombre pueda llegar a tener comunión con Dios. Y en otra parte lo dijo de manera más sencilla, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, esto es lo que Cristo está diciendo, ¿sí? Así que no hay ninguna contradicción bíblica. Bueno,
Entonces ahí tenemos la revelación de Dios a través del Hijo, que es la perfecta revelación de Dios, ¿sí? Tenemos también la declaración profética de las Escrituras. Dios pronosticó el futuro. Cualquiera puede hacerse, o mejor dicho, cualquiera puede hacer esto, o perdón, cualquiera que puede o que podría hacer esto es más que un hombre, ¿no? El hombre no siempre puede explicar el pasado, mucho menos va a explicar el futuro, ¿sí? Cuando Cristo Jesús fue crucificado, 25 profecías distintas, escritas siglos antes de los hechos, se cumplieron. Muy bien, se cumplieron entonces muchas profecías en la historia, ¿no? Algunas profecías son indudables puesto que fueron dichas cientos o siglos antes de que sucedan. Y lo mejor es que fueron registradas, ¿no? No es que se pasó de boca en boca, quedaron registradas en el texto sagrado y siglos más adelante se cumplieron. Hoy, siglos después, podemos mirar atrás y decir, oye, mira, esto se cumplió cabalmente en la historia. Esto no puede suceder con ningún hombre. Ahora, de repente, otra vez algunos en sus medios están preparados. Pastor, pero ¿qué hay de las profecías de Nostradamus? ¿Acaso no es cierto que se cumplen? No, es mentira. Esas supuestas profecías de Nostradamus solamente son manipulaciones. Es muy parecido a lo que tendríamos, por ejemplo, el día de hoy en el campo evangélico. Por ejemplo, ahora que está sucediendo este conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Acaso no es cierto que muchos están sacando versículos de la Biblia y diciendo, mira, se está cumpliendo la profecía a través de este conflicto de Rusia y Ucrania? Sí, pues. ¿Por qué? Porque cualquier texto que tú pongas en comparación a cualquier evento del mundo, usando de alegorización y un poco de astucia, puedes dar cumplimiento a cualquier texto. Así que no es extraño de que muchos saquen profecías como la de Nostradamus y digan, mira, se está cumpliendo aquí en este evento, pero no está cumpliendo nada. Es simplemente manipulación, ¿ya? Entonces, igualito pasó con la pandemia del COVID, ¿no? La pandemia del COVID, mira, aquí está. Jeremías lo profetizó. Isaías lo profetizó. Ahí está, mira, dice, el mal irá de nación en nación y los cuerpos caerán en la tierra hasta que todo hayan consumido. Y, ¿a ves? La Biblia ya profetizó siglos antes de la pandemia del COVID. Y muchos dicen, amén, qué buena la palabra, ¿no? ¿Cómo se cumple la palabra? No, qué amén. Están manipulando el texto. Ese versículo que dice que el mal irá de nación en nación no se refiere a ninguna pandemia, ninguna peste, ninguna enfermedad. Se refiere al imperio caldeo, que Dios iba a utilizar a ese imperio, a ese ejército terrible, para ir castigando a los pueblos del mundo. ¿Y cómo sabes, pastor? Porque el contexto lo dice, pues. Dios mío, ¿no? No entiendo cómo hay tanta inmadurez el día de hoy. Entonces, no hay forma en la que el ser humano prediga el futuro. No hay forma. Ahora, pastor, pero unos años, un hombre dijo que iba a pasar un terremoto en cierta parte del mundo y después de 2, 3 años se cumplió. Ya, mira, yo te voy a profetizar algo, ¿ah? De aquí a un tiempo, amado hermano, y va a quedar grabado esto, de aquí a un tiempo no tan lejano, va a haber un maremoto en algún lugar del mundo, ¿ya? Y van a ver que se va a cumplir, ¿ya? Pero va a ser en un lugar específico del mundo, entre América y Europa, por ahí. Ah, entonces va a pasar algunos años, va a suceder el maremoto, ¿y qué van a decir? El pastor Jonatán tiene el don de profecía. Lo dijo, ¿no? Qué tremendo. Sí, ha quedado registrado, ¿ah? Y así es como pasa, pues, ¿no? Estos tipos de farsantes comienzan a dar todo tipo de predicciones y detrás de ellos hay un equipo de estadista que juega justamente a manipular las estadísticas, comienzan a contemplar todo el escenario, todos los eventos, todo lo que, la historia, las cosas que se van repitiendo, entonces dicen, bueno, puedes decir esto, puedes decir esto, puedes decir, bueno, entonces dicen un montón de cosas y es natural que algunas de ellas parezcan cumplirse, pero ¿se cumplen el 100% de lo que dicen? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay coincidencias y eso no es profecía. Pero sin embargo, ¿cuántos creyentes, lamentablemente, en ignorancia, están diciendo, ¡ay, sí, lo que él dijo se cumplió! Dice, ¿no? Lo que él dijo se cumplió. Alguna vez había aquí, creo que es un brasileño que estaba en Perú, no recuerdo bien su nombre, que comenzó
a hablar de un terremoto y justo hace unos años pasó un terremoto acá y todos le dijeron es profeta. Y justo yo hice un post donde yo le digo, mira, pero él también profetizó quién iba a ser el campeón mundial de fútbol en tal año, profetizó quién iba a entrar a la presidencia del Perú, le saqué varias profecías que él dio que nunca se cumplieron. Entonces lo juzgamos por una coincidencia, pero las otras 20 profecías que dio que no se cumplieron, nadie dice nada. ¿Sí me fue a entender lo que estoy diciendo? Entonces tengan cuidado, hermanos, que a través de la historia vamos a encontrar falsas profecías, porque los hombres son buenos para la manipulación. Pero no hay forma de negar la profecía bíblica plasmada en la historia universal. De repente después vamos a verlo con más detalle eso, pero no hay duda de la forma tan exacta en que la profecía bíblica se ha llevado a cabo. Y bueno, sobre todo ¿por qué? Porque ni siquiera los hombres encargados de estas profecías en su momento dado lo aceptaron. Por ejemplo, el pueblo de Israel, los judíos, que tenían las profecías, cuando Jesús vino y cumplió las profecías, ni siquiera ellos lo aceptaron. Entonces no hay una manipulación, sino es más bien un cumplimiento a pesar de lo que los hombres querían. Por ejemplo, los enemigos de Dios. En el libro de los Hechos dice, ellos dando muerte al Mesías sin saberlo, estaban cumpliendo lo profetizado por Dios. Los enemigos de Dios no querían jugar a favor de la profecía, al contrario, querían ir contra la profecía. Herodes, por ejemplo. Herodes dijo, a ver, ¿qué dice la profecía? El rey Mesías va a nacer en Belén, ¿no? Hace más o menos el tiempo es este. Ah, muy bien, vamos a matar a todos. A pesar de que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, igual cumplió la profecía con eso, ¿o no? Sí, igual cumplió la profecía con eso. Porque había una profecía de esa matanza y había una profecía del escape del Mesías a Egipto y que saldría airoso de esa matanza y todo lo demás. Entonces él no quería cumplir la profecía, él estaba contra la profecía y aún así se cumplió. Entonces la profecía bíblica es contundente, ¿ya? Y bueno, no estamos en ese tema, pero por ahí le estamos diciendo que es una de las evidencias escriturales acerca de la existencia de Dios. Nada más. Muy bien. Ahora sí, hermanos, pasamos a lo siguiente, la naturaleza de Dios, ¿ya? A esta sección que ya nos compete para la clase de hoy. La naturaleza de Dios. Muy bien. Comencemos por las definiciones. Tenemos en primer lugar las declaraciones bíblicas, ¿ya? Las declaraciones bíblicas. Por ejemplo, la Biblia dice, Dios es espíritu. Lo dice con claridad. Dios es espíritu. Pastor, ¿qué significa que Dios sea espíritu? Que Él no tiene un cuerpo material, ¿ya? Él no tiene un cuerpo material, en primer lugar. También significa que Él es amorfo, o sea, no tiene forma definida, si me voy a entender. Y aquí la mentalidad de algunos va a cambiar o se van a oponer a nosotros. Porque normalmente el ser humano siempre trata de concebir a Dios como un ser con cuerpo, o sea que tiene cabeza, tiene tronco, tiene extremidades, ¿no? Tiene todo un cuerpo igual al nuestro. Pero no, Dios, dice la Biblia, es espíritu. Dios es espíritu en esencia. Dios es un espíritu eterno. Entonces Dios no tiene forma así como nosotros, ¿no? Forma corpórea, es más, no tiene cuerpo tampoco. Es un ser espiritual. Muy bien. Pero pastor, la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya les expliqué que eso no habla del cuerpo. Muchos se equivocan, incluso pastores se equivocan enseñando, a ver, Dios es como nosotros, ¿no? Así, mira nuestro cuerpo, mira tu cuerpo en un espejo, entonces Dios también es así porque nos ha hecho a imagen y semejanza. Ese versículo, a imagen y semejanza, puede ser torcido de muchas maneras. Por ejemplo, los de la secta de Dios Madre lo tuercen para decir que Dios es dual, ¿no? Es un Dios masculino y un Dios femenino.
para decir que hay Dios Padre y Dios Madre. ¿Pero en qué se basan? Justamente en ese versículo que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y a continuación dice, y creó Dios al hombre y varón y hembra los. Y si creó varón y hembra inmediatamente después de decir a nuestra imagen y semejanza, eso quiere decir que la divinidad es varón y hembra también. ¿Te das cuenta cómo puede ser fácilmente manipulada la Biblia? ¿No? Cuando no la entendemos en su panorama completo. ¿Ya? Entonces, ese versículo que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, no se refiere a nuestro cuerpo. No se refiere a nuestro cuerpo. ¿No se refiere a qué? A la capacidad de personalidad, a la capacidad volitiva de Dios, al señorío que iba a tener el hombre sobre las otras criaturas, ¿no? A la inteligencia, a la capacidad de tener emociones. A eso se refiere, a imagen y semejanza de Dios. No se refiere entonces al cuerpo. Entonces, pastor, Dios no es un ancianito, viejito, con jorobita que está ahí sentado en un trono. No. La esencia de Dios es enteramente espiritual. Pero pastor, yo he leído un versículo que dice las manos de Dios o los pies de Dios, que la tierra es estrado de sus pies. Claro, pero eso solamente es una forma metafórica de hablar. Hemos hablado antes que Dios, cuando se comunica con el ser humano, se comunica en la manera que el hombre puede asimilar, ¿no? Entonces, por eso Dios, por ejemplo, cuando habla de los ojos de Dios, no es que Dios tenga ojos, sino que se refiere a que Dios ve. Simple, ¿no? Cuando hablamos de los oídos, sí, no dice oír, pero bueno, o sea, no se refiere a que Dios tiene un aparato oidor, sino que Él escucha, ¿sí? Entonces, cuando habla que Dios tenía manos o tiene pies, simplemente se refiere, por ejemplo, cuando dice la tierra es estrado de sus pies, ¿a qué se refiere? A su soberanía. Entonces, esta es una forma simbólica, metafórica de hablar. Entonces, no vayas a entender que Dios tiene manos, tiene pies, tiene etcétera. Además, si vamos a entender eso de manera literal, porque a algunos no les gusta cuando hablamos de esto, y no, pero yo creo que Dios tiene pies. Entonces, ¿de qué tamaño es Dios? Porque dice, la tierra es estrado de sus pies, ¿ya? Y que las nubes son su trono. Entonces, ¿de qué tamaño es Dios? Dios es grandote, pastor, tamaño del sistema solar. ¿No? Tiene un cuerpo gigantesco. No, pues, no, ya estamos ya yendo a un campo de lo absurdo. Pero la Biblia sí dice, Dios es espíritu, ¿no? Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu. Ahí dice, ¿no? Después, otro, Dios es luz, ¿ya? Dios es luz. Primera de Juan capítulo 1, verso 5 también. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Podemos revisar otros pasajes quizás, vamos allá, para ver un poquito más de esta naturaleza de Dios, ¿ya? Vamos a ver acá. Pablo, por ejemplo, nos va a decir que Dios habita en luz inaccesible. Primera de Timoteo, ¿ya? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Otra vez, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Ahora mira, acá hay varias cositas que nuevamente cuando alguien es inmaduro lo va a ver como contradicciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Dice, estamos en 1 Timoteo 6:16. Dice, el único que tiene inmortalidad. Pastor, la Biblia dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. Entonces, cuando dicen que vamos a tener vida eterna, eso es falso. Porque el único que tiene inmortalidad es Dios, ¿no? Una manera inmadura. Justo estaba leyendo un comentario hace unos días de alguien que decía, el infierno no existe. Y yo decía, ¿por qué? Porque si el infierno existiera, eso daría pie a que todos tuviéramos inmortalidad, fuéramos inmortales. Pero no, el único inmortal es Dios. Así que el infierno no existe. ¿No? Obviamente, ¿qué están haciendo ahí? Están interpretando una doctrina a la luz de un versículo. No, la doctrina se interpreta a la luz de todo el panorama de la Biblia. Entonces, cuando examinamos todo el panorama de la Biblia, esta declaración es verdadera.
Dios es el único que tiene inmortalidad. ¿A qué se refiere? A que Él, en su esencia, en forma, digamos, en forma eterna, y también está hablando de la inmortalidad como algo inherente a Él, es decir, que es parte, ¿cómo se dice? Cuando es intrínseco, es intrínseca a Él. Entonces, la inmortalidad le pertenece. Él es el ser inmortal de manera eterna. Pero cuando habla de la inmortalidad de los hombres no tienen inmortalidad intrínseca, pero tienen inmortalidad impartida. Es decir, que dependen de lo que Dios les da. Por ejemplo, cuando hablamos de la vida eterna, no estamos diciendo que el ser humano es eterno, porque eso solamente lo podría ser Dios. Dios es el único que tiene eternidad. Pero Dios le comparte de eternidad a sus criaturas, que es distinto. ¿Te das cuenta? Entonces las criaturas existen dependiendo del ser que es eterno en forma absoluta. De manera que nuestra eternidad es relativa. ¿Por qué? Porque depende de otro. Dependemos de otro para vivir eternamente. En cambio, Dios no. Dios no, Dios depende de sí mismo. Así que en ese sentido, Dios es el único que tiene inmortalidad. Luego dice que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Nuevamente, este verso, complementándose con lo otro que hemos visto, no quiere decir que el hombre no puede conocer a Dios y no está negando las experiencias de algunos personajes en la Biblia de haber visto la manifestación de Dios, sino lo que está diciendo es que el hombre no puede contemplar en su máxima gloria a Dios, ¿no? En su profundidad. Cuando habla de luz inaccesible, la gloria de Dios, la esencia de la gloria de Dios, el hombre no puede ingresar allí y ver y conocer cómo es Dios, no puede, ¿no? En ese sentido se está refiriendo entonces. Así que ahí nos dice, habita en luz inaccesible. Entonces parte de la naturaleza de Dios es que Él es luz. Y Juan añadiría, y no hay ningunas tinieblas en Él, ¿no? En la Biblia, la luz siempre se representa en connotación de victoria sobre el mal. Por ejemplo, la luz del primer día de la creación, ¿sí? Cuando Dios separa la luz de las tinieblas, es tomado en el Evangelio de Juan capítulo 1 para decir, la luz prevaleció sobre las tinieblas, ¿no? O las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Y ahí ya se está aplicando ¿a quién? A Jesucristo. Es decir, que Jesucristo triunfará sobre el mal. El mal es tipificado como las tinieblas y la luz es tipificado como la victoria, la gloria de Dios. Muy bien. Así que de esa manera vamos examinando o determinando la teología bíblica. C. La Biblia nos revela que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, recuerden bien eso. La Biblia no dice Dios tiene amor, dice es amor, ¿sí? Dios en esencia, así como es luz, la luz verdadera es Dios, Dios en esencia es amor. De manera que la fuente del amor es Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos amor, experimentamos amor, no es porque seamos amor, sino porque Dios nos ha provisto de amor. En Romanos capítulo 5, verso 5, ¿qué dice? ¿Ah? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ven? Entonces la Biblia dice que solo Dios posee ese amor infinito inherente en su persona, en su carácter. Dios es amor. Entonces la fuente del amor de Dios. De manera que las personas sin Dios no saben amor, no saben amar, no saben lo que es el amor, no tienen amor, ¿sí? Entonces el amor es uno de los atributos comunicables de Dios. Por eso Dios nos manda amar. ¿Por qué? Porque Él nos ha comunicado de ese atributo. Recuerda, después vamos a ver que hay atributos comunicables y atributos incomunicables. Por ahora estamos viendo más que nada la esencia de Dios, es decir, cómo es Él, ¿no? La naturaleza de Dios. Y en este caso es espíritu, es luz, es amor. Y así como es amor, la Biblia también declara que Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, verso 29. Porque nuestro Dios es fuego
consumidor. Muy bien. Así como Él es luz, así como es amor, Dios es fuego también consumidor. La pureza de Dios no tolera ninguna mancha de pecaminosidad. Por eso que la pureza de Dios consume el mal. La única alternativa para el mal en el mundo, por tanto, es Dios. Es Dios, ¿no? Entonces Dios purifica, Dios santifica. A eso se refiere con Él, es fuego purificador. ¿Sí? Muy bien. Después pasaremos a la espiritualidad de Dios. La espiritualidad de Dios. Su esencia en primer lugar, ¿no? Su esencia. Él es un ser espiritual, lo hemos visto en Juan capítulo 4, verso 24. Es invisible, Colosenses 1:15. Y preguntamos, ¿qué es un espíritu? Un espíritu es un ser sin carne ni huesos, o sea, sin cuerpo. No es materia. Por esta razón, amados hermanos, mira, es necesario ir en orden. No podemos ir a hablar, por ejemplo, de la Trinidad si antes no entendemos esto. Primero hay que entender la naturaleza de Dios, luego la personalidad de Dios y luego recién entenderemos la Trinidad de Dios. Muchos creyentes quieren ir a entender la Trinidad sin antes entender ni la personalidad ni la esencia o naturaleza divina. No se puede. Porque justamente la naturaleza de Dios y la personalidad de Dios, que es parte también de su naturaleza, nos lleva, es la base de comprender la Trinidad, de cómo es posible la Trinidad. Por ejemplo, algunos no entienden la Trinidad y les cuesta concebir la Trinidad porque no han entendido la naturaleza de Dios. Por ejemplo, que Dios es un ser espiritual. Y como piensan de Dios que es un ser material, como piensan que Dios es como nosotros, que tiene un cuerpo como nosotros, entonces no conciben cómo tres cuerpos pueden ser uno. Por eso que los testigos de Jehová, cuando se burlan de la Trinidad, dicen, ustedes creen en un Dios o en un monstruo de tres cabezas. ¿Cómo va a ser alguien así con tres cuerpos? No se puede, ¿no? Tres cuerpos al mismo tiempo. Es que no has entendido la naturaleza de Dios. Dios no tiene cuerpo, Dios no es materia. Entonces la Trinidad no es un monstruo de tres cabezas, te has equivocado tremendamente. Dios no tiene cabeza, tronco, extremidades. Entonces Dios, si tú lo concibes en una esencia espiritual, claramente puedes entender por qué puede ser posible la Trinidad, ya que no depende de cuerpos, sino depende de qué, de esencia, de esencia. Cuando trates de pensar en Dios, ¿no? Trata de pensar más bien en una esencia luminosa. Entonces las tres personas de la Trinidad pueden cohabitar perfectamente en esta esencia, porque no se trata de cuerpos, si te das cuenta. Así que va a ser muy necesario entender este punto. Entonces un espíritu es un ser sin carne ni huesos, ¿ya? Lucas 24:39. Luego, un espíritu tiene cuerpo, un cuerpo espiritual, pero es diferente a un cuerpo físico, o sea, material. Dios no puede ser visto por el ojo humano. Dios en su esencia pura no ha sido visto jamás. Un ser espiritual, por ejemplo, puede ser invisible, un cuerpo material no lo puede ser. Un ser espiritual puede ocupar un lugar en el espacio que es ocupado por un cuerpo material, lo que no puede ser posible para los cuerpos materiales. La ley de la física dice claramente que un cuerpo, pero mejor dicho, un espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro. Pero en la esencia espiritual estas leyes no rigen. De manera que, por ejemplo, Jesús podía ingresar tranquilamente al centro donde estaban los discípulos encerrados con llave, con candado, con todo ahí, y él podía tranquilamente estar ahí. Y por eso es que él pudo pasar también los vendajes en la resurrección y dejar las vendas como si nadie las hubiese desatado, ¿sí? Y puede salir tranquilamente. Entonces, las leyes físicas no rigen en este campo espiritual y hay que aprender a entender a Dios como un ser netamente espiritual. Por eso es visible y por eso también es infinito. Después vamos a entender lo que es la infinidad de Dios, lo cual nos puede ayudar a entender cómo es que Dios puede habitar, por ejemplo, en nuestros cuerpos. La Biblia habla de que Dios puede llenar la tierra entera con su gloria y su poder, pero al mismo tiempo puede habitar de manera plena en nuestros corazones. ¿Cómo es esto posible? Por la infinitud de Dios.
que a la vez es posible, ¿por qué? Por la espiritualidad de Dios. Por eso es necesario entender a Dios como un ser espiritual. Muy bien. Después vamos a ver también sus manifestaciones, ¿ya? Su esencia y ahora veamos sus manifestaciones. A pesar de que Dios en su esencia pura no ha sido visto jamás, sin embargo, Él se ha revelado a los hombres en diferentes formas. Por favor, subraya esa palabra cuando dice en esencia pura. Dios en esencia pura no ha sido visto jamás. A eso se refiere la Biblia. Pero sí se ha revelado en diferentes formas. A esto le llamamos teofanía. Teofanía. ¿Qué diferencia hay entre la teofanía y de la cristofanía? Que en la teofanía es simplemente Dios en su esencia manifestándose de alguna manera, pero la cristofanía es la segunda persona de la Trinidad, o sea, el Hijo manifestándose en forma visible, ¿ya? Eso es la diferencia, pero en esencia prácticamente es lo mismo, o sea, Dios manifestándose en alguna manera visible y hasta material delante de los hombres. Por ejemplo, el ángel de Jehová, cuando se presentaba a los hombres, hasta comió con ellos, ¿no? Hasta comió con ellos. Es interesante eso, ¿no? Cómo es que Jesús o Cristo, el Hijo de Dios, pudo manifestar a los hombres en el Antiguo Testamento en una forma visible y corpórea, aunque él no había nacido todavía ni había sido encarnado, pues, o sea, no se había materializado, no había tomado forma humana, ¿no? ¿Cómo esto es posible? Por la teofanía. La teofanía es una manifestación de Dios, una forma en la que Dios se manifiesta. Ahora tengamos cuidado que muchos utilizan esto para defender la unicidad, ¿ya? O los unitarios, por ejemplo, hablan de la manifestación de Dios en tres personas que son aparentemente distintas, pero la esencia es simplemente una. O sea, ¿qué están diciendo ellos? Que Dios a veces se disfraza del Padre, a veces se disfraza de Hijo y a veces se disfraza de Espíritu Santo, pero sigue siendo un solo Dios, solamente que manifestándose de forma distinta. Eso es otra cosa. Una cosa son las teofanías de Dios, que hemos visto que Dios se manifiesta en una zarza ardiendo, por ejemplo, en un torbellino, ¿no? O en un terremoto, en un fuego, etcétera, o en un ser angelical como el ángel de Jehová, ¿sí? Pero eso es otra cosa, eso es las teofanías de Dios, pero no es lo mismo que la Trinidad. La Trinidad no son teofanías de Dios. La Trinidad son tres personas divinas en una sola esencia eterna existiendo entre ellos, ¿no? Son personas distintas compartiendo la misma esencia divina. Entonces, eso es muy distinto. Después ya vamos a pasar a hablar de la Trinidad, pero no se vayan a confundir, ¿no? Con algunos argumentos que usan, por ejemplo, los unicitarios, ¿no? Para decir que no es la Trinidad, sí existe, pero no es que son tres personas, sino es una sola persona manifestándose de tres formas distintas, ¿no? Eso es absurdo y después lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Continuamos entonces las manifestaciones. Él se ha revelado entonces a los hombres en diferentes formas. Las escrituras preguntan, ¿a qué pues me haréis o me compararéis? Dice el santo en Isaías 40, verso 25. El hombre no puede conocer a Dios, pero Él se ha revelado a sí mismo en su Hijo. Parece como si hubiera cierta contradicción en la palabra, pero parece, hemos dicho que la ira tiene aparentes contradicciones, pero no tiene contradicciones, ¿no? Sino aparentes contradicciones. En algunos lugares, por ejemplo, dice que la gente vio a Dios, como en Éxodo 33:11, en Éxodo 24:9 al 10, y en otros lugares la palabra dice que es imposible ver a Dios, como en Éxodo 33:20. La verdad es que ningún hombre ha visto el rostro de Dios en su verdadera esencia, pero sí ha fijado la mirada en su semblante y hablado de labio a labio con Dios cuando se ha manifestado a sí mismo. Por ejemplo, Números 12:8. Estas no son contradicciones, sino son aclaraciones, son complementos, ¿ya? Entonces, ten cuidado, la Biblia no se edifica en base a un solo versículo, sino en base a la declaración de toda la Biblia. Cuando tú encuentres un versículo, ¿ya? Compleméntalo con toda la Biblia, así de simple. Cuando tú encuentres un pasaje aquí y otro pasaje en otra parte que aparentemente se están contradiciendo, en vez de pensar que es una contradicción, tú tienes que buscar su complemento entre ambos. Así de simple, ¿ya?
Entonces, el Espíritu Santo puede manifestarse a sí mismo en forma visible, por ejemplo en Juan 1:32, y fue en el bautismo del Señor Jesús que Juan vio la forma, pero no al Espíritu. Sin embargo, el Espíritu sí se manifestó. Dios se ha manifestado también en muchas formas y entre ellas están las siguientes. Vamos a ver las manifestaciones de Dios, ¿ya? Las que nos habla la Biblia, sus manifestaciones. Muy bien, la primera, forma de criaturas. Forma de criaturas. Por esto, no queremos decir que el Señor haya aparecido en forma de animales, sino más bien en la forma de seres humanos. Por ejemplo, Génesis 3:8 y el 12:7 ilustran bien eso, ¿no? También en Éxodo 24, 9 al 11, en Génesis 16, 7, 10 y 13 también. En Génesis 18, 1 al 16, en el 32, 24 al 30, en Jueces 13, 22 al 23. Ahí cuando vemos, por ejemplo, la manifestación del ángel de Jehová a los padres de Sansón, ¿no? Muy bien. Entonces, en forma de sus criaturas. Luego, Dios también se manifestó a sí mismo, vemos aquí, ya lo hemos mencionado, como el ángel del Señor, o en el Antiguo Testamento lo vas a leer como el ángel de Jehová, ¿sí? Tenemos también el Salmo 34, verso 7 y Génesis 16, 11. La mayoría de los eruditos bíblicos está de acuerdo en que el ángel de el Señor o Jehová no es otro sino el mismo Cristo. Ahora, ¿por qué? Depende, más adelante vamos a ver un poquito más de detalle de eso, pero ¿por qué nosotros creemos que es el Señor Jesucristo? En primer lugar, porque no hay duda de que es un ser divino. ¿Por qué? Por ejemplo, si lees nomás Jueces 13, se le dice tácitamente Dios. Hemos visto a Dios, ¿no? Ahora moriremos, ¿no? O sea, claramente se reconoce como Dios. Luego, le adoraron como Dios. Cuando Josué tuvo un encuentro con él, ¿qué hizo? Quitó el calzado de sus pies, ¿no? Igual que Moisés hizo con la zarza, ardiendo. Y dice, postrado le adoró también. Se postró ante el ángel de Jehová. Entonces recibía adoración y títulos divinos, ¿no? Aún sus nombres divinos. Por ejemplo, admirable también recibe por título el ángel de Jehová, ¿no? Y entonces no hay duda de que es un ser divino. No vayas a pensar que como dice ángel, sea un ángel de las criaturas, de las huestes celestiales, ¿no? Entonces de repente estés pensando, ah, ya se refiere de repente al ángel Miguel, al ángel Gabriel. No, dice el ángel de Jehová y se le da atributos, atributos divinos. Lo que pasa es que en el contexto bíblico la palabra ángel no siempre se refiere al ángel, la criatura, sino el ángel puede ser un mensajero. Ángel se llama a veces a los hombres, como en Apocalipsis 2, a los hombres se les llama también ángeles, ¿no? Porque ángel es una especie de título, de función. En este caso, cuando se refieren a su ángel o el ángel de, se refieren a la manifestación espiritual de. En este caso, el ángel de Jehová sería la misma manifestación del Señor, ¿sí? Entonces, al leer los pasajes nos damos cuenta de que tiene atributos divinos, títulos divinos, se le reconoce como Dios. No hay duda de que es un ser divino. Ahora, ¿por qué de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por qué decimos que es el Hijo y no el Espíritu y no el Padre? ¿Por qué? Nuevamente, porque nosotros interpretamos cada pasaje a la luz de lo que la Biblia declara en su panorama completo. Y según la Biblia, en todo su panorama, la única forma en la que Dios se da a conocer al hombre es a través de ¿quién? A través del Hijo. El Hijo es la imagen del Dios invisible. Muy bien, entonces por eso que para nosotros el ángel de Jehová es Jesucristo manifestado antes de su nacimiento. ¿Sí me dejo entender? Dígame así, porque si me abren los ojos como huevo frito, no estoy creyendo si están entendiendo o están confundidos. ¿Ya? Entonces, creemos que Jesucristo es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora, si tú crees otra cosa, si tú dices, no, pastor, no me convence esto, para mí el ángel es otro ángel, o si es divino debe ser el Espíritu Santo, bueno, cree lo que tú quieras, tienes libertad de conciencia, no nos vamos a pelear por eso no es algo fundamental, ¿no? Pero no hay duda de que el ángel de Jehová era un ser divino, se le reconocía como Dios, se le llamaba Dios. Nosotros, a la luz de toda la Biblia, preferimos pensar que es Jesucristo, porque ya les expliqué, la única manera en que la Biblia dice que los hombres pueden
tener comunión con Dios y ver a Dios es a través de Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios. Muy bien, entonces se manifiesta como el ángel de Jehová. Otro, se manifiesta también en forma materiales. Se manifiesta en forma materiales, ¿ya? Por ejemplo, el hombre no podía ver a Dios. Por tanto, Dios se manifestó a sí mismo en formas de las cuales Él habló y guió a los hombres. Ya hemos hablado un poquito de eso. O sea, cuando Dios quiere manifestarse a los hombres, lo tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo? Pues lo tiene que hacer eh, con una manera que los hombres puedan asimilar. Así de siempre, ¿no? De una manera que los hombres puedan asimilar, ¿no? Entonces, eso es la manera en la que Dios elige. Porque imagínate que Dios hubiese preferido eh, de repente manifestarse, darse a conocer mediante formas celestiales, mediante formas altamente profundas, ¿no? Que el hombre no conoce. Obviamente que la revelación sería muy, muy compleja para nosotros. Por eso Dios hace la revelación más bien sencilla. Entonces se manifiesta de una manera que los hombres puedan entender. Entonces, ¿qué estamos comprendiendo de la revelación de Dios? La intención de Dios de que el hombre le conozca. Dios está buscando eso. La intención de que el hombre pueda llegar a conocerle. Conocerle en su naturaleza, conocerle en su carácter, conocerle de repente en sus atributos. Dios quiere eso, ¿no? Entonces, por eso se manifiesta al hombre de manera que él pueda entender. ¿Muy bien? Muy bien. Bueno, seguimos ahí. Entonces el hombre no puede ver a Dios, por tanto Dios se manifestó a sí mismo en formas de las cuales él habló y guió a los hombres. Una de las formas fue la zarza ardiendo. Éxodo 3:40, ¿no? Otras formas fueron, por ejemplo, la columna de nube y la columna de fuego. Éxodo 13:21. En lo que conocemos también como la Shekinah. Muy bien. ¿Qué es la Shekinah? ¿Saben algo referente a eso? ¿Sí? ¿Mm? Bueno, por ejemplo, cuando Israel estaba en el desierto, ustedes saben de la columna de fuego y de nube de humo, que servía a veces también de sombra, básicamente por el día, y de calor y luz por la noche. Pero pasaba de que a veces esta columna de fuego se asentaba sobre el mismo tabernáculo. Cuando los hombres miraban que esa columna estaba sobre el tabernáculo, nadie podía ingresar al tabernáculo. Nadie. Porque si alguien ingresaba en ese momento que la columna se había depositado sobre el tabernáculo, moría instantáneamente. Cuando uno ingresaba al interior del tabernáculo, a la parte del lugar santísimo, uno se da cuenta que el lugar santísimo no tiene candelabro, ¿no? No tiene menorá, si quiere ser más bíblico. El lugar santo sí tenía la menorá y otros utensilios, pero la menorá era justamente el elemento iluminador. Pero cuando tú pasabas al otro lado del lugar santísimo, que estaba dividido por un velo bien grueso, bien grueso, algunos estudiosos dicen que de 15 a 20 centímetros de grosor, era muy grueso. Cuando uno pasaba al interior del lugar santísimo no había menorá, entonces no había fuego para iluminar ahí. Pero sin embargo uno podía contemplar ese lugar, si acaso podía entrar ahí, estaba iluminado, completamente iluminado. Entonces esa iluminación venía directamente de la gloria de Dios. O sea, Dios estaba allí en ese momento habitando, ¿no? Y desde ahí es que hablaba a Moisés. Por eso que cuando la columna se colocaba encima del tabernáculo, Moisés ingresaba ya y podía hablar con Dios. Dios le hablaba. Muy bien. Entonces, cuando el pueblo veía esa columna, ni uno se acercaba, se alejaban, es más, se iban más lejos, ¿no? Se iban aparte, porque tenían miedo de que la gloria de Dios estaba descendiendo sobre eso. Pero, ¿qué pasaba después? Esa columna ahora se retiraba y se ponía otra vez adelante del tabernáculo. Y cuando esto sucedía, ahora sí podían pasar, no había problema. Entonces, ten cuidado con malinterpretar los pasajes, pensando de que
era el arca la sagrada o lo sagrado que mataba a los hombres. No, el arca no era lo sagrado. Y ahora entiendes por qué los hombres podían transportar el tabernáculo con todos sus utensilios, incluyendo el arca. Sí, ¿y cómo crees que lo guardaban? ¿Cómo crees que lo podían cargar? Porque lo que mataba no eran los utensilios, no era el arca, ya, no era el tabernáculo. Eso no tenía ningún poder. Lo que quitaba la vida era la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios decía que hay que seguir avanzando, Él se retiraba del tabernáculo y pasaba adelante. Por eso que los hombres podían ingresar y desmontar todo y transportarlo hacia otro lugar. Luego lo armaban otra vez, situaban todo en su lugar, se retiraban y ahora sí venía otra vez la gloria de Dios y ahí sí nadie podía pasar. Entonces, no eran las cosas, sí, era la gloria divina. ¿Ya? Nada más hay que leer la Biblia con más detalle, nada más. Muy bien, seguimos entonces, ¿ya? Entonces Dios también se manifestó de manera o de formas materiales. Y la Biblia revela, ya hemos hablado de esto, Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo, la manera más perfecta en la que Dios se ha manifestado. Nuevamente declaramos que nos gozamos en el hecho de que en la actualidad Dios no decida revelarse a sí mismo de otra manera sino en su Hijo Jesucristo. Dios no escoge de manifestarse a sí mismo en un vapor, sino más bien en forma humana. Por ejemplo, en Juan 1, del 1 al 14. Inicia con el Verbo compartiendo la gloria eterna, ¿no?, con Dios el Padre. Y en el verso 14 concluye diciendo, y aquel Verbo se fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan añadiría en su carta, en primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al verso 4, más detalles. Y va a decir, la vida fue manifestada y la hemos visto. Lo que hemos visto, lo que hemos palpado, dice, con nuestras manos, ¿no? Lo que hemos experimentado, dice, con nuestros propios ojos, ¿sí? Entonces estamos viendo ahí la manifestación de Dios, pero en forma corporal. De ahí que Pablo en Colosenses diga, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces Jesucristo en forma humana manifiesta la gloria de Dios. Muy bien. Muy bien. Pasamos entonces a ver ahora lo tocante a la personalidad de Dios, ¿ya? La personalidad de Dios. Recuerda, ¿sí? Recuerda, te acabo de decir que si no entiendes la naturaleza de Dios y luego la personalidad de Dios, no vas a entender la Trinidad. Esos son elementos que tienes que estudiar muy bien para que luego puedas comprender la Trinidad. Por eso estamos llevando este orden, ¿ya? A veces queremos rápido, pastor, explíquenos la Trinidad, pero la Trinidad tiene todo un fundamento. Si no entiendes ciertas cositas, no vas a entender. Por ejemplo, cuando más adelante estudiemos soteriología, la doctrina de salvación, vamos a tocar el punto de la seguridad de salvación. En simples palabras, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Cuando una persona me pregunta, pastor, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Yo le digo primero, ¿entiendes la condenación? ¿Entiendes la condenación? Porque si no entiendes la condenación, no entiendes la salvación. Si no entiendes la salvación, no vas a entender la seguridad de salvación. Es digamos, es un proceso gradual. La base para la salvación es la condenación. Sin condenación no hay salvación. De manera que tengo que entender bien la naturaleza de la condenación para entender recién la salvación. Ahora que recién entiendo la naturaleza de la salvación, recién voy a entender la seguridad de salvación. ¿Y por qué es que sustentamos bíblicamente que la salvación no se pierde? Así que no es una pregunta en la que alguien te va a responder, si se pierde o no se pierde, ¿no? O porque este versículo dice este. No, no. Es un análisis expositivo, sistemático, panorámico a toda la Biblia, por la cual determinamos, digamos, toda la doctrina, pero en un proceso gradual, fundamental. Una cosa se sostiene sobre la otra. Igual es en el caso de la Trinidad. No voy a asimilar la Trinidad si es que antes no asimilo la naturaleza de Dios y la personalidad de Dios. Muy bien. Así que pasamos a ver esto, la personalidad de Dios. ¿Dios es una persona? Respóndanme ustedes, a ver, ¿sí o no? Respondan así, sí o no, de repente para el pulgar abajo. ¿Dios es una persona?
Muy bien. La mayoría dice, sí, sí, pastor, Dios es una persona. Algunos dicen no. Algunos dicen no sé, no, no, no. Otros dicen no opino, no sé. Muy bien. Sí, Dios es una persona. Muchos se van a caer para atrás ahí en la transmisión porque no han escuchado nuestras clases anteriores. Y por eso que, pastor, o sea, tú estás diciendo que Dios es una criatura como nosotros, es un ser humano. No, Dios no es un ser humano. Dios no es una criatura, pero sí es una persona. Y eso es lo que vamos a explicar bien, para que entiendas la personalidad de Dios. Dios es una persona porque posee autoconciencia en primer lugar. Solo un ser personal tiene autoconciencia. Eso es lo que hace de ti una persona. Y los ángeles, pastor, también, pues. Los ángeles también tienen autoconciencia. Entonces son seres personales, ¿ya? Y también es un ser que tiene autodeterminación. Autodeterminación. Solo un ser puede tener autodeterminación si es personal. Un ser, por más vivo que esté, que no tenga autodeterminación, no es personal. Por ejemplo, tu perrito. Tú dices, ay, mi perrito es muy inteligente. No, tu perro no tiene inteligencia. Tu perro tiene instinto, ¿ya? Pero pastor, mi perrito se pone triste cuando yo estoy triste. Eso es instinto, pues. Pero ¿has visto que un perrito se alegre cuando tú estás triste? No, pero eso sí lo puede hacer un ser personal. Porque los perritos y todos los animales ya están programados con instinto para actuar de cierta manera. Eso no es personalidad. Ellos no tienen inteligencia, ellos no tienen razón, ¿no? Por eso que el perrito no te va a poder decir, oye, mira, no debes salir a tal hora porque a tal hora es peligroso, no te voy a estar esperando aquí. No, no te va a decir, ¿no? No, no. El perrito te va a recibir a cualquier hora. Muy bien, porque eso es su instinto. Muy bien. Tú le pegas al perrito y luego al minuto le llamas y te viene moviendo la colita, ¿sí o no? No, no está resentido. ¿Por qué no se resiente? Porque no es un ser personal, pues. Porque no es un ser personal, ¿no? Entonces, si te mueve la colita, no vayas a pensar que tienes al perro perfecto, perro inteligente. No, así es. Está programado para moverte la colita, ¿ya? Entonces, no vayas a pensar que los animalitos tienen inteligencia, tienen personalidad. No la tienen, ¿sí? Actúan porque así los hizo el Señor. ¿Me dejo entender? Entonces, a ver, ponte a pensar en las plantas. Tú la pones a la plantita cerca a tu cocina y pobre la plantita recibiendo ahí todo el humo en la cocina, ¿no? Todo el calor. Y no ves que la plantita dice, ¿sabes qué? Aquí no me gusta estar, me voy a ir para allá, al jardín. ¿Se va? No, pues. ¿Pero es un ser vivo o no? Sí, las plantas son seres vivos, pero no tienen personalidad, no tienen autoconciencia y no tienen autodeterminación. ¿Sí me dejo entender? ¿Estás entendiendo lo que es un ser personal o una persona? Sí, muy bien. Nosotros sí, ¿no? Tú le pones, a ver, ponle a tu esposo al lado de la cocina, se va a ir corriendo, ¿sí o no? No, no, acá no quiero estar, se va a ir corriendo. Bueno, ¿por qué? Porque tiene personalidad, pues. ¿Sí, sí me dejo entender? Muy bien, entonces Dios es una persona porque tiene autoconciencia, tiene autodeterminación y tiene poder y vida en sí mismo. Muchas personas tienen ideas vagas acerca de Dios como una fuerza, un poder o una influencia. Hemos estudiado ya, por ejemplo, el deísmo, el panteísmo, ¿no? Cómo conciben a Dios como algo más espiritual, místico, hasta las cosas, o una fuerza ahí que está en una cuarta dimensión. No, Dios no es así. Es imposible tener comunión con una fuerza o una influencia. Si Dios fuese simplemente una fuerza, ¿cómo es que le oramos? Porque ¿qué es orar? Es hablarle a Dios. Si fuera una fuerza, ¿no? ¿Cómo estarías hablándole? ¿Tú le hablas a la electricidad? Por favor, electricidad, no te vayas a ir de mi casa, quédate aquí porque tengo que estudiar, ¿no? Y se va a ir el internet sin ti. Por favor, no, tú no le hablas a la electricidad, ¿te das cuenta? Tú no le hablas a una energía, a un poder, a una fuerza. Tú le hablas a un ser personal y es por eso que llamas al centro, ¿no? Que provee la electricidad y le dices, por favor, señores, hay una avería. Bueno, hablas con seres personales y los seres personales se pueden comunicar y relacionar entre ellos. Por eso Dios es un ser personal. Así que no se vayan de la transmisión, ya están entendiendo por qué decimos que Dios es una persona, ¿ya? Muy bien. Las palabras de nuestro Señor cuando estaba en el huerto de Getsemaní sugieren una comunión con Dios. Claro que sí. Hay una relación, una comunión. El hombre escuchaba la voz de Dios, ¿sí o no?
claro, escuchaba. Y Dios preguntaba, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Ah, ¿qué es esto? Esto es atributo de la personalidad. Solo los seres personales podemos comunicarnos entre nosotros. ¿Eh? Muy bien, nos comunicamos así, en un lenguaje, con un razonamiento, con moralidad, con autoconciencia. Solamente lo podemos hacer los seres personales. Nunca confundamos entonces tampoco personalidad con visibilidad. La materia física no tiene nada que ver con la personalidad. La persona de Dios se puede ver a través de lo siguiente. Ahorita vamos a ver. Porque, y esto es muy necesario porque algunos el día de hoy no entienden. La vez pasada yo estaba hablando de Dios como persona y creo que está hablando del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo que estudiaremos más adelante. Y una persona en los comentarios pues se había enojado conmigo, ¿no? ¿Cómo vas a decir que Dios o el Espíritu es una persona? ¿Acaso tiene cuerpo como nosotros? Él es espíritu. No, y yo digo, ¿pero qué tiene que ser espíritu? Un ser personal puede ser espiritual y puede ser un ser físico. O sea, la personalidad no está condicionada al cuerpo material. Los ángeles son espirituales, ¿sí o no? Y son seres personales. ¿Por qué? Porque tienen inteligencia, emociones y voluntad. Tienen autodeterminación. Por eso que cierta cantidad de ángeles eligió rebelarse con Dios, contra Dios, y cierta cantidad de ángeles decidió ser fiel a Dios. ¿Qué es eso? Voluntad, pues. Inteligencia, razonamiento. ¿Eh? Entonces eso les hace seres personales, aunque son espirituales. Igual Dios. Dios es un ser espiritual, pero tiene personalidad. Nosotros somos seres corpóreos, tenemos cuerpo, sí, igual tenemos personalidad. Entonces no piensas que la personalidad es y solamente para los que tienen cuerpo. No, los seres espirituales también tienen personalidad. Satanás, pastor, también, pues Satanás es un ángel. Hemos dicho que los ángeles tienen personalidad. Si Satanás no fuera persona, ¿por qué Dios le castigaría? Es como que Dios está castigando a una energía, ¿no? A una fuerza, lo va a lanzar ahí al infierno para siempre, ¿no? Satanás es castigado eternamente porque tiene autodeterminación, tiene voluntad, tiene personalidad, o sea, es una persona, pues, que se ha rebelado intencionalmente contra Dios. Por eso que Dios le castiga. ¿Te das cuenta? Muy bien. Vamos a ver ahora entonces la persona de Dios, o personalidad de Dios, o persona de Dios, a través de las siguientes cosas, ¿ya? La persona de Dios entonces se puede ver a través de sus nombres. Sus nombres. Ya hemos examinado mucho los nombres y los títulos de Dios. Los que no han escuchado esas clases, está grabada, todas las clases desde la introducción de doctrina está grabada, todas están grabadas. Pueden ir a nuestro grupo en Facebook que se llama La Doctrina Bíblica, ¿ya? Ahí va a salir el grupo, Pastor Jonathan, La Doctrina Bíblica, y ahí está en la sección de guías todas las clases en orden, desde el inicio. Entonces hemos hablado ya muchísimo de los nombres y títulos de Dios. Por ejemplo, las palabras yo soy el que soy, habla de una persona viviente, ¿no? No dice yo soy lo que soy, es un pronombre personal. Si Dios dijera soy lo que soy, eso es algo difícil, ¿no? De asimilar. Además de eso está hablando, como algo que no es persona va a hablar. Entonces, cuando dice soy el que soy, pronombre personal, ¿sí me dejo entender? Entonces, por sus nombres podemos entender la personalidad de Dios. También por medio de los contrastes. Por medio de los contrastes. Por esto queremos decir que las escrituras hacen un contraste entre el único y sabio Dios y los dioses paganos, ¿no? Primera de Tesalonicenses 1.9 es un ejemplo de eso. También podemos comparar con Jeremías 10.16 y Hechos 14 al 15. Al comparar los contrastes, ¿no? Al comparar a Dios con las otras divinidades, claramente nuestro Dios es un ser personal. A ver, por ejemplo, los egipcios tenían distintas divinidades. ¿El río Nilo es una divinidad para los egipcios o no? Sí. ¿El río Nilo tiene personalidad? ¿Sí o no? No. El río Nilo no tiene personalidad. Así como el sol es un dios para los egipcios y también lo fue para los incas. ¿El sol es una divinidad para ellos? Sí. ¿Pero tiene personalidad? No, no tiene personalidad, ¿no?
Entonces ya me entendiste. Aquí, por ejemplo, antiguamente se creían los apus. Los apus son seres divinos para ellos, sí, pero ¿tienen personalidad? No, no tienen personalidad. Por ejemplo, ¿qué creen los panteístas? Los panteístas creen que Dios está en todo, que todo está en Dios, que todo es Dios, ¿no? Entonces los panteístas no le atribuyen personalidad a Dios, porque los cielos, los cerros, el mar pueden ser Dios, y eso no tiene personalidad. Muy bien. Así que por contraste también podemos entender la personalidad de nuestro Dios. 3, por medio de sus atributos. Por supuesto que sí, ¿no? Vamos a estudiar mucho de los atributos de Dios. Aquello que es característico de Dios es llamado un atributo. Lo que Él hace denota personalidad. Como por ejemplo, Dios siente pena. En Génesis 6:6 dice que Dios se arrepiente. Esto es, Dios le duele el corazón. Sintió profundamente un dolor. Dios siente lástima, siente compasión, siente misericordia. Eso es el lado de las emociones. Solo las personas pueden apenarse, solo las personas pueden sentir. Nuevamente, deja de pensar en tu perrito y en tu gatito, que ellos no tienen sentimientos. Parece, su instinto, parece sentimientos, pero no lo son. ¿Ya? Solo las personas pueden tener sentimientos, como en el caso de Dios y los seres humanos. ¿Ya? Muy bien. También, por ejemplo, Dios se arrepiente. Ahí estamos. Dios siente pena, Dios se arrepiente. Muy bien. En la cita anterior notamos que Dios se arrepiente, en Génesis capítulo 6, pues, ¿no? Primero de Samuel 15:29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Vemos que una porción de las Escrituras declara que Dios se arrepiente y otra nos dice que Él no se arrepiente, ¿no? Otra vez, los inmaduros van a ver aquí una contradicción. ¿No es así? Una contradicción. Pero por eso estamos explicando, para que tú no cometas esos mismos errores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una aparente contradicción, nada más. ¿Cuál es la respuesta entonces? Son dos cosas. Cuando el hombre se arrepiente, él se arrepiente de un acto inmoral, de su maldad, ¿no? De la conciencia que le lleva al remordimiento, entonces de lo que ha obrado mal. Esto es un acto inmoral. Cuando se arrepiente, o cuando Dios se arrepiente, Él se arrepiente de algún acto judicial, de un acto judicial, ¿no? Por ejemplo, con Nínive, Dios había determinado quemar a la ciudad, ¿no? Con fuego divino, y después no lo hizo. No lo hizo. A ese tipo de arrepentimiento se refiere la Biblia, ¿no? Él se arrepiente de algún acto judicial. La actitud de Dios hacia el pecado nunca cambia. Tómese, por ejemplo, el caso de Jonás y Nínive, ¿no? Ellos se arrepintieron, cambiaron de criterio y cambiaron sus vidas. Dios no cambió su actitud hacia el pecado. Pero debido a que Nínive se había arrepentido, no había necesidad de que sufriera el juicio que antes le correspondía. Su pecado había sido confesado y perdonado, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de la misericordia de Dios, obrando en perfecto atributo con su santidad y su justicia. ¿Te das cuenta? Los atributos de Dios siempre están en perfecta armonía. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios no se arrepiente, lo está enlazando a una connotación humana. Por eso dice, no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. Entonces, se refiere a que Dios no se arrepiente en el sentido como el hombre lo hace. El hombre se arrepiente por su pecado, por su maldad. Dios se arrepiente de ya no ejecutar cierto castigo. Y en este caso, en el caso de Génesis, es al contrario, ¿no? Dios se arrepiente ¿de qué? De haber permitido la maldad del hombre. Entonces va a poner fin a eso, ¿no? Pero ahí mismo también vuelve a arrepentirse, ¿eh? ¿Por qué? Porque dice, Noé halló gracia ante los ojos y entonces ya no va a exterminar, porque Dios había terminado a raer a todos. Pero en su gracia dice a Noé no, a Noé y a su familia y a los que quieran entrar al arca no. Bueno, entonces en ese sentido vemos el arrepentimiento de Dios. Porque hemos dicho claramente que
hermanos, Dios no cambia en su esencia, en su naturaleza y atributos, pero sí va a cambiar en su obrar. Sí va a cambiar en su obrar. Y a Dios gracias que Él quiere cambiar en su manera de obrar, porque si no, tú y yo estaríamos fritos hace rato, ¿no? Entonces, sí, es necesario esto de parte de Dios, obviamente para obrar en gracia con el hombre, ¿sí? Muy bien, entonces Dios siente pena, Dios se arrepiente. También Dios ama. Solo un ser personal puede amar. Solo un ser personal puede amar, pues. Entonces Dios es persona, ¿por qué? Porque ama, ¿ya? La Biblia declara el amor de Dios y que nos ama. Y nos ama de pura gracia. Solo una persona entonces puede amar. Está Juan 3:16, Apocalipsis 3:19. También, así como Dios ama, Dios aborrece. ¿Sí? Dios aborrece. ¿Qué aborrece Dios? Por ejemplo, aborrece el pecado, ¿sí? Y aborrece también a los que están contra él. Ahora, aborrecer no quiere decir odiar en el sentido pecaminoso. Cuando nosotros aborrecemos es pecaminoso. Aborrecer es simplemente no tolerar de parte de Dios, ¿no? Es como una manera de excluir, no permitir una comunión con Él. Pero eso no quita de que Él ame, ¿sí? De que Él ama. Muy bien, recuerda, los atributos de Dios están en perfecto equilibrio, no se están contradiciendo entre sí. Muy bien, luego Dios oye también. Dios oye, presta atención. La Biblia dice que inclina su oído. Es decir, solo un ser personal puede hacer eso, ¿no? Prestarte atención para recibir información, para escuchar, para oír. Muy bien, así que, ¿qué estamos viendo aquí? Pues estamos analizando los atributos de Dios y cómo Él obra, ¿no? Y a través de eso, pues determinamos su personalidad. También podemos hablar de sus hechos. Vamos allá. Los hechos de Dios. Los hechos de Dios también nos hablan de su personalidad. Por ejemplo, Dios crea. Dios crea. Muy bien. Ahora, ¿qué se necesita para que haya creación? Para que alguien pueda crear. ¿Qué se necesita? En primer lugar, poder. Poder. Sin capacidad uno no puede crear nada. Entonces necesita poder. Y Dios que crea el universo necesita un megapoder, pues. Y lo tiene. Él es omnipotente, ¿no? Tiene todo el poder. Muy bien, ¿qué otra cosa se necesita para crear? ¿Solo poder? No, autodeterminación. Porque ¿quién le obliga a Dios a crear? ¿Quién le obliga? Pues nadie, pues. Él crea y no existe nada. Él crea porque quiere. Porque quiere crear. Autodeterminación. Solo una persona puede tener autodeterminación. Otra cosa que se necesita para crear. Inteligencia. Inteligencia. Porque para crear tienes que diseñar, tienes que planificar, tienes que organizar, ¿no? Entonces no es que suelte un poder a lo loco, no, él va a organizar su poder y además otra cosa esencial que necesita sabiduría. Porque no solamente va a crear y algo va a existir, sino que va a tener, esa creación va a tener relación, va a tener funcionalidad. ¿Sí me voy a entender? Va a tener armonía y aparte va a tener estética. Entonces necesitas inteligencia y sabiduría. Entonces todos esos atributos lo tiene Dios. Y solo una persona podría tener esos atributos. Por eso que entendemos a Dios como una persona. Eh, los o cierta rama de los evolucionistas creen, por ejemplo, en que el universo fue o existió a partir de un punto, igual que nosotros. Pero ellos le quitan la personalidad. Nosotros creemos que ahí está Dios, un ser personal, un diseñador creando todo. Pero ellos no, ellos dicen, no, ahí simplemente hay algo, una especie de antimateria, algo, ¿no? Un poder ahí que simplemente explosionó y todo por caos y desorden vino por coincidencia, por azar, a tener ese diseño, esa belleza y esa funcionalidad. ¿No? Entonces, en esencia, están creyendo en lo mismo, con la diferencia de que ellos lo atribuyen a algo impersonal, algo a la mera suerte, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso es imposible. No puede a través de un simple caos y desorden existir tanta cosa compleja y funcional y además bella.
Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? A Dios. Dios tiene que ser un ser personal para que exista la creación, ¿ya? Además que le da un propósito. Dios a la creación le da un propósito, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces tiene que tener personalidad. Así que Dios crea. Y al decir Dios crea, ¿qué estamos diciendo? Que Él tiene personalidad, es una persona. Luego, Dios provee. Estamos analizando sus hechos, ¿no? Dios provee. Salmo 104, versículo 27 al 30. Dios da vida y sustenta toda la creación. Solo una persona podría hacer esto. Luego, Dios promueve. Aparentemente algunas personas son prosperadas antes que otras. El mundo tiene un nombre para esto, la suerte, ¿no? La suerte. Pero la respuesta correcta es el Señor. Los reyes reciben su poder de Él, los pastores reciben su cargo de Él. Todas las promociones provienen del Señor. Salmo 75, verso 6 al verso 7, ¿no? Dios promete. Más, la causa de que todo eso exista es Dios. Dios ha organizado así el mundo, ¿no? Donde nosotros nos desenvolvemos. Pablo, mira, vamos a Hechos 17, porque Pablo va a combinar todos estos aspectos, ¿ya? En un solo pasaje vamos a ver varios de estos elementos. Hechos 17. ¿Listo? Dice, por ejemplo, a partir del verso 22. Sino del verso 24, verso 24. Pablo está predicando aquí a los hombres. Y dice, el Dios que hizo el, el mundo, ¿qué estamos viendo ahí? Creación. El Dios que hizo el mundo, creación. Ahí se empata desde Génesis, ¿no? A toda la Biblia hasta este momento. Creacionismo, monoteísmo, ¿sí? El Dios que hizo el mundo, y mira, y todas las cosas que en él hay. Dios hizo el mundo y todas, absolutamente todas las cosas que en él hay. Siendo el Señor soberanía, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, no está limitado. Y esto obviamente es una alusión a la idolatría de ellos, ¿no? De los paganos. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él, mira, Él es quien da a todos vida y aliento. Ahí está, estamos viendo todo lo que hemos visto hasta ahorita. Dios crea, provee, Dios promueve, todo eso estamos viendo acá, ¿no? En un solo pasaje, ¿sí? Él sostiene, Él provee. Mira, verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje del... Ahí con eso le respondes a aquellos que creen en que hay otro linaje de la serpiente, hay otra mujer, un hombre preadámico, y de que las líneas se juntaron, se corrompió el ADN y la genética, hablan tonterías, disculpe la palabra, pero son tonterías, o sea, nada de eso enseña la Biblia. Pero aquí tienes algo sí que es perfectamente bíblico. De una sangre ha hecho, ¿qué dice? ¿Una parte? ¿Una línea? No, todo el linaje de los hombres. No dice de dos sangres, no dice de tres, de una sangre, porque Dios crea a Adán y de Adán a Eva y es una sola sangre, ¿no? Eva tiene la sangre de ¿quién? De Adán. Y de Adán y Eva, toda la humanidad, todo el linaje de los hombres, ¿no? Entonces, no hay una precreación, hombres preadámicos, o menos que Eva haya tenido hijos con otro hombre por allá, como algunos dicen, ¿no? O con la serpiente. No, son cosas inventadas. ¿Sí? Aquí dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Mira, para. ¿Qué denota la palabra para en la Biblia? Propósito. Cada vez que encuentres un para, propósito, ¿no? Para, Dios hace todo con propósito, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y además dice, les ha prefijado, mira, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El orden de los tiempos, escatología, dispensación, ¿eh? Dios ha ordenado los tiempos con su orden progresivo, su sistema. Y ahí incluye pues las monarquías, los imperios, como nos diría Daniel, en el profeta Daniel, ¿no? Habla de los imperios, el sistema. También nos habla mucho de la voluntad permisiva de Dios, que lo sellará hasta el versículo 31, ¿ya? Que después hablaremos mucho de eso. Entonces todo está acá, en un solo pasaje.
Es extraordinario lo que Pablo está haciendo, ¿no? Pablo está evangelizando, pero con teología, si te das cuenta, ¿no? No está diciéndoles, oye, simplemente te cuento aquí una historia, un cuentito, Pablo. Está evangelizando con bastante teología, ¿sí? Y bueno, entonces dice, les ha prefijado, es decir, antes ya determinó como en un plan todo eso, ¿no? El orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué significa los límites de su habitación? Habla de su revelación a los hombres, su cercanía. Esto contradice al deísmo. ¿Te acuerdas que decía el deísmo? Espero que hayan leído mi artículo. ¿Eh? ¿Cuántos han leído mi artículo? A ver, levanten la mano. Uy, ya. Los que han leído tienen 20 de nota. Los que no han leído tienen -10, ¿ya? Así que no sé cómo van a recuperar su nota. Muy bien, entonces el artículo del deísmo, ahí explico, ¿no? El deísta cree que Dios en una oportunidad nos creó y se fue y nos abandonó para siempre, está lejos, distante, por ahí en algún lugar recóndito del universo, y que nunca se ha revelado ni se ha hecho cargo de su creación. O sea, para ellos Dios es un padre irresponsable. Un padre irresponsable, ¿no? Que tiene un hijo y lo abandona. Eso creen los deístas. Así que nos abandonó a nuestra suerte, a nuestra suerte. Aquí no. Pablo, ¿qué dice? Él ha puesto cerca los límites de su habitación. Es como decir que la habitación de Dios, el cuarto de Dios está al lado tuyo. ¿A cuánto le gustaba tener su habitación al lado de su hermano? Yo siempre quería que mi hermano duerma ahí al lado de mi cuarto, de mi habitación, ¿no? Cerca, cualquier cosa, ahí estoy para... Otros no, pastor, que se vaya al tercer piso. No, bueno, aquí Dios dice, yo he puesto mi habitación ahí al lado tuyo. ¿Sí me dejo entender? Cerca, cercanía. ¿Y por qué? ¿Por qué ha hecho eso? Mira, verso 27, para. Propósitos. Mucha atención a las preposiciones, mucha atención a los conectores, a los artículos, mucha atención porque esas cositas nos ayudan en el entendimiento, en la interpretación de los pasajes. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Oh. Dios ha hecho todo, y está tan cerca ahí. ¿Para qué? Para que el hombre le busque. Está como tocarle la puerta nada más. Ahí entiendes por qué Dios dice a todo aquel que quiera que venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Jesucristo, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, yo os haré descansar. No está lejos, está cerca. ¿Y de quién es pastor? Según el contexto, de todo el linaje de los hombres. No solo de unos elegidos, de todos. Está cerca. Y ha movido cielo y tierra y ha ordenado toda la historia para que le puedan buscar. ¿Ve? Pero pastor, en Romanos 3:10 dice, no hay hombre bueno, no hay quien busque a Dios. Otra vez, ¿no? Los inmaduros van a ver una contradicción. No es una contradicción, sino que son contextos diferentes. En Hechos 17 Pablo está presentando el Evangelio, el llamamiento al arrepentimiento. Pero en Romanos 3 Pablo está explicando la naturaleza de la justificación divina. Y lo que está haciendo del capítulo 1 al capítulo 3 es decirle que delante de Dios ni el judío ni el gentil se puede justificar o autojustificar, uno basándose en que ha sido elegido como el pueblo de Dios y otro basándose simplemente en que está en la gracia o algún otro elemento, ¿no? Por eso que al final de citar ese, porque Pablo lo que está haciendo es citar un salmo, al final cuando cita dice, bueno, ¿qué concluimos? De que ninguno se justificará delante de Dios por sí mismo. Porque hemos acusado tanto a judíos como a gentiles de que todos están bajo el juicio de Dios. Entonces Romanos 3:10 no significa que el hombre no puede buscar a Dios. Lo que está diciendo Pablo es que ningún hombre se autojustifica. Si cualquier hombre intenta algún día decir, pero Dios, yo he hecho muy buenas obras, o el judío dice, pero yo he guardado la ley, eso no sirve para la justificación. ¿Sí me va a entender? A eso se refiere. Pero en Hechos 17, Pablo está diciendo de manera universal, el propósito, el llamamiento de Dios a la humanidad es que le busquen. ¿Y por qué le puede buscar, pastor? Porque le ha capacitado y ha ordenado todo el mundo y toda la historia para eso. De manera que el hombre, de no buscar a Dios, es culpable de su propia condenación. De ahí que el mensaje de los profetas diría, buscadme mientras pueda ser hallado. Buscad a Dios, ¿no? Y dice, venid y estad a cuentas conmigo. Muy bien, entonces Dios no miente, Dios está llamando a los pecadores
a buscarle. Entonces, ¿puede el hombre buscar a Dios? Sí, y por eso se condena justamente al no haberle buscado, ya que Dios ha hecho todo lo necesario para que la humanidad pueda buscarle. Muy bien, entonces el texto es clarísimo en sí mismo, para que busquen a Dios. Mira, si en alguna manera palpando, dice, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de quienes, de cada uno de nosotros. Ahí está, ahí está. Ya casi le puedes palpar, está muy cerca. Esta es la misma expresión que usaría después en Romanos 10, cuando dice, cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y qué interesante, porque cuando Pablo dice eso, cerca de ti está la palabra, ¿sabes qué estaba citando? Deuteronomio 29. Estaba citando la ley. ¿Y qué se trataba en Deuteronomio 29? Estaba dando la bendición y la maldición al pueblo de Dios. Y Dios estaba diciendo ahí, escoge ahora, ¿qué quieres? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Escoge ahora tú. Yo he puesto delante de ti la vida o la muerte. Elige tú. Porque no está lejos este mandamiento, está cerca de ti. Y eso es lo que Pablo toma para el Evangelio en Romanos 10, lo cual nos quiere decir que Dios está dando albedrío al hombre. Un albedrío universal, y está haciendo todo lo necesario para dejar al hombre sin justificación alguna. Por eso, ¿cómo va a terminar Pablo? Sigamos leyendo. Estamos en Hechos 17. Verso 28. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas, filósofos griegos, también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra. Mira, impersonalidad. ¿Ves cómo se está corrigiendo la teología? Si te das cuenta, ¿no? Escultura de arte y de imaginación de hombre. No, eso no es la divinidad. Pero Dios, mira, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ¿qué hace Dios? Manda. ¿A quiénes? A todos los hombres. Y según el contexto, ¿quiénes son todos los hombres aquí? Todo el linaje del hombre que está sobre toda la faz de la tierra. Y eso lo repitió Pablo en Colosenses 1 cuando dijo que este evangelio se ha dado a todos los hombres bajo toda la creación, ¿no? Entonces dice ahí, otra vez, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido que un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Muy bien. Entonces ahí tenemos la voluntad de Dios, las determinaciones de Dios, los hechos de Dios. Todo esto es personalidad. Por eso que Dios mira cómo está elaborando, está diseñando, ¿no? Se está dando a conocer y está dando juicio. Por eso concibimos a Dios como una persona. Y a través de sus hechos, pues, queda eso demostrado. Así que no te molestes si nosotros decimos que Dios es una persona, porque ahora estás entendiendo lo que significa, ¿no? Otro hecho, Dios cuida. Dios cuida. Dios tiene un corazón, ¿sí? Solo una persona tiene corazón. Ahora, cuando hablamos de corazón, no nos estamos refiriendo al órgano humano, pues, ¿no? No al órgano físico. ¿Qué era el corazón, según lo que hemos estudiado hasta ahora? Era el centro de emociones y pensamientos de un ser. Muy bien, entonces hablamos de la mente y de los sentimientos. Entonces, primera de Pedro 5, 6 al 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El cuidado de Dios. Porque Él puede entendernos en esa necesidad emocional que tenemos, en nuestra ansiedad, porque Él es una persona. Él es un ser personal. Espero que, amados hermanos, hayan entendido entonces lo que significa ser una persona y por qué entonces hay que entender a Dios como una persona. Porque si no lo entendemos como una persona, entonces Dios sería un objeto, una fuerza, una energía. Y la Biblia no contempla a Dios así. Así que mucho cuidado, ¿no? Solo así vamos a poder entender lo que sigue. La siguiente semana, si Dios lo permite, estaremos abarcando el tema de la Trinidad. Pero vayan reflexionando en esto que nosotros hemos analizado hasta ahora, ¿ya? Así que pasen la voz a los demás. Próximo lunes
Tenemos el tema de la Trinidad, 5 de la tarde, hora peruana, para entender más acerca de la naturaleza de Dios, ¿no? Muy bien. Que Dios me los bendiga.